Oigan, una pregunta. A mí me encanta empezar con preguntas. ¿Tú cómo calificarías tu salud sexual? ¿Sabes que existe el término salud sexual? De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en Frecuencia de Bienestar. ¿Y quién más? ¿Quién más para hablar de esto que mi queridísima amiga Irene Moreno, que no necesita presentación? La verdad, ahorita iremos platicando de tu enorme experiencia a lo largo de este podcast, pero la verdad no necesitas presentación, Irene. Gracias por estar aquí. No, yo estoy súper agradecida, feliz de que siempre me abres las puertas en los espacios en los que estás para hablar de estos temas tan sensibles, tan importantes, y qué bueno que hoy se hagan conmemoraciones respecto a esto porque visibiliza los temas que durante mucho tiempo estuvieron ahí escondidos, en secreto. ¿No? Un poco todavía. Pero cada vez menos, creo que es importante decir que afortunadamente también los medios cada vez se abren más a poder hablar de estos temas, aunque claro que todavía como sociedad nos falta mucho por entender o integrar a la sexualidad como parte del ser humano. Que a mí me encanta esa visión que tú tienes, porque exactamente, a veces lo hablamos a escondidas y quedito y no, es parte de lo que somos y creo que en eso radica, y tú nos lo vas a decir, querida Irene, la salud sexual. ¿Qué es la salud sexual? Pues mira, la Organización Mundial de la Salud acuñó este término y nos dice que la salud sexual no es la ausencia de enfermedad, sino es un estado de bienestar generalizado relacionado con toda la experiencia y la respuesta sexual. Y sabemos que la sexualidad no es únicamente una cuestión de orden fisiológico. Entonces aborda la parte física, pero también la parte mental, la parte emocional y algo muy importante, la parte social. Porque las sociedades, las culturas han determinado la manera en que vivimos nuestra sexualidad. Y eso impacta de una manera muy importante en lo relacionado con las emociones que tenemos respecto a ser o no ser, a hacer o a no hacer. Y esto a mí me parece bien importante cuando te cuestiones ¿qué tal está tu salud sexual? No es solamente, no tengo una infección vaginal, ¿no? En el caso de la mujer o como hombre, pues no tengo un problema de próstata, va muchísimo más allá de eso. ¿Cómo te sientes respecto a tu cuerpo? ¿Cómo te sientes respecto a tus interacciones sexuales y emocionales? Porque también la sexualidad es importante decir que tiene que ver con la interacción emocional, con el tema de la pareja o de las parejas, la parte que conocemos como el amor. Y esto también está relacionado con cómo yo puedo hablar o no hablar de esto. Hasta disfrutar, Irene, disfrutar, ¿no? O no disfrutar de la vida sexual. Tiene que ver mucho con lo emocional. Claro, y cómo yo me siento respecto a mi propio placer. Porque hay una parte también social que tiene que ver con la culpa, con la vergüenza, con sentirte inapropiado, inadecuada, en el ejercicio de que es aparte un derecho sexual, que es el placer. Vivir mi sexualidad, ¿no? Porque claro. Tú decías, Irene, algo muy importante, cómo las sociedades y las culturas nos han ido marcando la pauta para cómo debe ser la vida sexual, ¿no? Sí. Y ahorita decías la pareja o las parejas, que eso también lo hemos ido aprendiendo. Hay generaciones que lo aceptan más que otras, hay que decirlo. Ahí la mía, estábamos platicando afuera antes de grabar, pues de cómo a lo mejor a nosotros nos ha tocado pues que nuestros papás nos enseñaron, pero también nuestros hijos nos enseñaron, ¿no? Claro. Somos la generación sándwich y eso hemos ido aprendiendo, a abrir un poco los ojos y a aceptar que sentimos y que necesitamos. Sí. ¿No? Yo la verdad por eso habría con una pregunta. ¿Han pensado cómo está su salud sexual? No sé, cuando uno está enfermo de determinada cosa, dice, bueno, estos son los síntomas. Yo quiero siempre que esto, que es Frecuencia de Bienestar, tenga utilidad para nuestro auditorio. Uh-huh. ¿Cuáles serían, digamos, los focos rojos? Yo sé que pueden ser muy específicos, pero así generales, que puedas decir tú, puede ser que aquí tengas que atender porque eso puede estar repercutiendo o dando señales de que tu salud sexual, no reproductiva, no íntima, no ginecológica, no, salud sexual, tiene algunas cosas por ahí que hay que atender. Y fíjate que hablaste algo bien importante porque la sexualidad tiene diversos, como le llamamos en sexología, olones o diferentes áreas. Una es el área reproductiva y sí tiene que ver con la salud sexual. Por ejemplo, ¿usas siempre condón en tus relaciones sexuales?
te proteges de la manera correcta, usas métodos anticonceptivos, pero también está la parte de la patermaternidad, es decir, ya el ser padre y ser madre y tiene implicaciones también sociales y emocionales diferentes. La decisión de tener hijos o no tener hijos es algo que tú ya has considerado, tanto en forma individual como en tu vida de pareja. ¿Qué tan fácil o difícil te resulta vincularte emocionalmente con las parejas y cómo vives y hablas y sientes la sexualidad compartida, pero también cómo vives tu propio autoerotismo? ¿Cómo te sientes también respecto al tema de tu orientación o preferencias sexuales? Es decir, si eres una persona heterosexual, estás convencida de que eso es lo tuyo, o si eres una persona homosexual o bisexual o una persona que su identidad genérica es diferente a la que convencionalmente está aceptada, y es decir, que tú a lo mejor has tenido esto escondido, no te has atrevido a hablar abiertamente de tu orientación o de tu preferencia sexual y esto te genera sufrimiento. Esto también deteriora tu salud sexual en este término amplio de lo que significa. Entonces, ¿eres feliz sexualmente o infeliz sexualmente? No es solo lo que hagas en la cama y cuántos orgasmos tienes, como vemos. Wow, la verdad es que es mucho más profundo de lo que podría parecer. Digo, todo lo que nos dices nos deja como muchos espacios de reflexión, me parece, y muchas preguntas que cada quien en particular y en su intimidad, como ser humano, se hará, ¿no? Para poder trabajar en esta salud sexual. Aquí, por ejemplo, el tema de ¿cómo vivo mi sexualidad? ¿Cómo la vivo? No solamente en el tema de si me acepto, me he analizado lo que me gusta o no me gusta. Uh-huh. Lo que mencionabas, que me parece que es básico y que podría tocar el tema de salud de manera muy específica, que es si me cuido o no me cuido al momento de tener relaciones. Pero va mucho más allá. Sí, tiene que ver con lo social que decíamos, por ejemplo, ¿no? Si a ti te educaron de una manera muy conservadora o convencional, eventualmente como mujer dices, ¿cómo yo le voy a decir a un hombre que tengo que usar un condón? ¿Qué va a pensar de mí? ¿O cómo voy a expresar mi deseo o tomar una iniciativa? ¿O cómo voy a pedirle a mi pareja que haga determinada cosa en la intimidad, en la parte, digamos, del erotismo, que es lo relacionado específicamente con el placer? Porque qué vergüenza decirle, oye, no siento nada, no tengo orgasmos, me cuesta mucho trabajo llegar a sentir placer, o me duele, tengo dolor en las relaciones sexuales, porque tal vez me deje, o híjole, lo voy a hacer sentir mal. Exacto, a lo mejor que crea que no es suficiente o que no está haciendo bien las cosas, en fin, creo que en el tema sexual la cabeza nos vuela mucho, sí. ¿No? El tema de los prejuicios está muy metido, y me refiero a prejuicios no solamente los sociales, sino también respecto a las reacciones como pareja. Claro. Híjole, la verdad es que creo que es un tema mucho más de un programa o de un podcast que ojalá nos vayas acompañando poco a poco. Ay, seré yo muy feliz, Marta, Irene. Claro que sí. Pero a ver, dime una cosa, ¿por qué es importante revisar cómo estoy en materia de salud sexual? ¿Qué repercusiones tú como experta, por eso me encanta que estés aquí, has visto que se tiene o que tiene una persona cuando no tiene una buena salud sexual? Pues mira, nadie se ha muerto por no tener un orgasmo, pero de alguna manera sí podemos tener, por ejemplo, una gran depresión cuando nuestra vida sexual no es plena. Y la plenitud también depende para cada quien, porque luego me dicen, ¿cuántas veces es conveniente tener relaciones sexuales a la semana? ¿O cómo deben ser estas relaciones? ¿Cuántos orgasmos durante un encuentro sexual debes de tener? No es un asunto cuantitativo, sino cualitativo. Fórmula. No, y tiene que ver con una experiencia intrínseca personal. Pero sí es importante decir que la respuesta sexual tiene que ver también con tu salud física y con tu salud mental, fuera del ámbito de la sexualidad. Por ejemplo, si hablamos de un hombre que tiene disfunción eréctil, el hombre con disfunción eréctil no solo tiene un problema sexual, tiene un problema de salud, porque generalmente una disfunción eréctil puede estar vinculada a otros aspectos de la salud, como puede ser problemas cardíacos, problemas de colesterol, de triglicéridos, de diabetes, o problemas emocionales o depresión, o la toma de un medicamento
que no le fue informado al paciente que podría repercutir en una falta de erecciones o en una erección pobre, no suficiente para un coito satisfactorio. Y esto va a impactar en su autoestima, esto va a impactar en su relación o en su vínculo de pareja, o sea, va a repercutir en muchos ámbitos. Se va a sentir deprimido, quizá poco hombre, o sea, va a haber muchos aspectos de su vida que se van a ver impactados por esta falta de una erección adecuada. Y si puede él, por ejemplo, hablarlo, atreverse a platicarlo en pareja y pedir una ayuda profesional de un médico, por ejemplo, bueno, a lo mejor descubre con tiempo suficiente para poder salvar incluso su vida, un problema grave de diabetes, o decíamos un asunto de circulación o cardíaca. Entonces, sí es importante que consideremos que la respuesta sexual nos está diciendo qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestras emociones. Sí, aquí yo decía, bueno, ¿cómo impacta? ¿Por qué es importante? Y me viene a la cabeza, ahorita que te escuchaba, querida Irene, bienestar. Porque a veces nos centramos en salud, pero por eso es importante y por eso así se llama este espacio, que es frecuencia de bienestar, porque el bienestar es mucho más que solamente salud física, es estar bien, sí, ¿no? Claro. Y el estar bien a lo mejor para ti es una cosa, para mí es otra. Y creo que en el tema sexual, y por eso, no sé, tú eres la experta, se llama intimidad, porque es primero conmigo mismo, hablar conmigo mismo, entenderme a mí mismo, aceptar lo que yo estoy viviendo, para también trabajarlo después con un especialista, con mi pareja, con mis parejas, y tener un bienestar redondo. Sí, como dice la misma forma en que la OMS nos habla de la salud sexual, es un estado de bienestar generalizado referente a tu respuesta sexual y todas las implicaciones de las que ya hablamos. Entonces sí es importante que nos cuestionemos ¿qué onda con nuestra vida sexual? Hay personas que piensan que ya la edad es un factor para renunciar a una sexualidad plena, a una actividad erótica, cuando en realidad la actividad erótica puede ser tan diversa y tan rica y no importa la edad, y que hay tantas herramientas con las que podemos valernos. Por ejemplo, si una mujer ya le cuesta más trabajo porque a lo mejor está ya en la menopausia para tener esos orgasmos tan intensos que se tienen en la juventud, bueno, hay herramientas, ¿no? Están las hormonas que pueden ayudarnos, los reemplazos hormonales naturales, bioidénticos, que son una maravilla, están los juguetes eróticos, está la reeducación sexual. Igual los hombres, que de pronto todo lo enfocan a que tienen que tener erecciones de determinado grado, cuando en realidad, si bien esto es importante para sostener una penetración, bueno, hay otras cosas de las que tal vez se han olvidado, como puede ser las caricias, los besos, la exploración, la intimidad emocional, la cercanía, que pueden sentir también con alguien con quien puede haber esta intimidad de la que tú hablas. Y la intimidad se refiere a cercanía, a confianza, se refiere a tener una buena comunicación, porque tristemente hay parejas que no hablan de esto. Sí, y yo creo que eso es un asunto recurrente que digo, obviamente no hay estadísticas porque pocos se atreven primero a hacer la encuesta y luego a contestarla, ¿no? Claro. O mucha gente no se atreve a decir la verdad, entonces pues es muy difícil porque justamente qué van a decir, qué va a decir mi pareja, etcétera, ¿no? Por eso decía yo de una introspección, sentir cómo estamos sintiendo y viviendo esa sexualidad para después externalizarla, ¿no? Claro. Creo que es importante. Claro, y además fíjate que tristemente también poca gente recurre a los expertos. En general la sexualidad, como es este tema complicado, le preguntan al compadre ya en la borrachera, o a la comadrita, o a alguien que luego se las da de que sabe mucho, ¿no? O te inventan unas aventuras sexuales increíbles. ¿Qué especialista? Digo, a lo mejor es tonta mi pregunta. No. Pero ¿a qué especialista se va cuando yo acepto que no estoy viviendo una salud sexual plena y quiero cambiarlo? Esto es importantísimo y sí, no es ninguna pregunta tonta, es una pregunta muy importante. Los especialistas en sexualidad somos los sexólogos, las sexólogas. Pero nosotros como sexólogos, sexólogas, tenemos que trabajar también con otros especialistas. Por ejemplo, en el caso de los hombres, muy importante la urología, ¿no? Los médicos urólogos,
que son quienes ven básicamente, digamos, el tema de la respuesta sexual masculina, y los andrólogos, que serían el equivalente a un ginecólogo. El andrólogo es el que ve todo lo relacionado con la respuesta sexual masculina. Híjole, yo quisiera preguntarle que me lo contesten en las redes. ¿Quién había escuchado el término andrólogo? Sí, está poco difundido. Poco difundido. Poco difundido. Tenemos que hablar de esto. Sí, entonces la andrología es una área de la medicina muy importante porque analiza, revisa y, por supuesto, da ayuda profesional a los hombres en todo lo relacionado con su respuesta sexual, deseo, excitación, orgasmo, eyaculación, porque pues sabemos que también hay un problema grave, por ejemplo, de hombres con eyaculación precoz o con eyaculación retardada. En fin, muchos temas que se quedan a veces nada más allí internos y con vergüenza y con un dolor emocional muy fuerte, cuando es algo que tiene solución cuando acudes a los expertos, cuando los especialistas, que allí estamos, podemos darte una orientación adecuada. Y qué importante que hablemos de esto, porque a mí me parece que tampoco está tan democratizado, tampoco está tan conocido, Irene, que es un sexólogo, ¿no? Digo, porque a veces creemos que hay que ir con el psicólogo para tratar estos temas, ¿no? Y quizá podría ser un inicio, pero para eso hay especialistas. Sí. Es que fíjate que la sexología es tan amplia, como lo hablábamos hace un momento, que no solo se refiere al tema de la respuesta sexual, que pues los sexólogos y las sexólogas vemos todo lo referente a este estado del que hablabas tú al inicio, del estado de bienestar en la sexualidad. Y esto tiene que ver con mi orientación, con mi identidad, con mis relaciones de pareja, con el vínculo que tengo con mi propio cuerpo, cómo me siento en este aspecto, que también socialmente hay demasiadas exigencias de pronto a cómo debería de ser un cuerpo ideal para tener derecho a gozar del sexo, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen problemas para vincularse sexualmente, que a lo mejor en el autoerotismo no tienen ningún problema, pero al momento ya del vínculo empiezan a manifestar alguna problemática. A ver, perdón que te interrumpa, autoerotismo, platícame de eso, ¿qué es? Platícanos de eso, porque creo que es una raíz de la salud sexual. Sí, y es quizá una de las partes más estigmatizadas y criticadas, y que es fundamental. No puedes amar lo que no conoces, dicen, ¿no? Y no puedes tampoco dar lo que no tienes. ¿Cómo voy a saber qué me gusta sexualmente si yo misma no me he probado? Cuando hablo de autoerotismo, no solo hablo del hecho de masturbarme o masturbarse, sino hablo del hecho de conocerme físicamente y emocionalmente respecto a cómo me gusta ser tocada. ¿Qué es más? ¿Cuál es la forma más fácil o más rica para mí para tener experiencias no solo orgásmicas desde la perspectiva física, sino verdaderamente placenteras, ¿no? En toda una forma. ¿Quién me gusta? ¿Quiénes me gustan? ¿Me gustan los hombres, las mujeres, ambas cosas, ¿no? ¿Cómo me siento cuando yo estoy en la intimidad con alguien más? Y para esto yo necesito justamente, pues, primero mirarme al espejo, saberme tocar, saberme querer, saberme amar, saberme producir estas sensaciones placenteras. Y pues ha sido muy castigado, ¿no? ¿Qué hace una mamá cuando encuentra a su hijita, su hijito tocándose, ¿no? Sí, los genitales. Sí. Cochino, eso no se hace, ahí está la mamá tocándole al adolescente porque estás tanto tiempo ahí en el baño, aquí la puerta no se cierra, tienes que tener, entonces no respetamos también esta necesidad que tienen los jóvenes de intimidad para conocer su cuerpo, para autoexplorarse. Una cosa me hace interrumpirte y luego la otra y luego otra, es que de repente pienso, a ver, alguien por ahí que nos está viendo, aquí en Frecuencia Bienestar, dirá, bueno, ¿y entonces qué hago si me encontré a mi hijo o a mi hija masturbándose? Claro, mira, tiene que ver con varios factores. En dónde, si estaba en su cuarto a las 10 de la noche y tú irrumpiste, pues dices, ok, pero pues si la encuentras a lo mejor, que pues sobre todo cuando son chiquitos, porque pensamos que los niños no se autotocan, pero claro que sí, 3, 4 añitos y enfrente de la abuelita y en la fiesta familiar empieza a tocarse, pues tú empiezas a poner reglas y esto es bien importante. Antes de gritar, antes de insultar, antes de atacarte y de llamarle a los bomberos,
tú entiendes que esto es parte del autoconocimiento, de estas sensaciones placenteras que produce tocar el cuerpo, y es una gran oportunidad para explicarle a tu hijo, a tu hija, que esos son actos íntimos, es decir, que tienen que hacerse en solitario, que nadie debe de tocarlo, como él tampoco o ella debe de tocar a nadie más, que estos son actos muy naturales y que finalmente forman parte, sí, de ser humano, que tienen que ver con el cuerpo, pero que son actividades que se tienen que realizar en la privacidad, en el ámbito de su habitación, en fin, y poner estas reglas muy claras sin que tu hijo o hija se avergüence por lo que acaba de pasar. Justo estaba yo pensando, gran parte me parece de nuestros comportamientos respecto a nuestra salud sexual, nuestra vida sexual, sí, están marcados por cómo nos enseñaron, a lo mejor en mi casa, a lo mejor la sociedad, pero creo que desde ahí empieza me regañó, sí, qué vergüenza, y entonces empieza uno a avergonzarse de ser un ser sexual. Sí, totalmente, ¿no? Y empiezas incluso a negar la existencia de tus órganos sexuales cuando desde chiquita te dicen no te toques ahí, ¿no? Ahí. Que ahí, ¿no? Tu cosita, tu pajarito, tu mariposita, no, o sea, toda la fauna y flora, y cuesta trabajo. Incluso cuando no se nombran los órganos sexuales, cuando no se habla de sexualidad, es como si eso no existiera, y como si al nombrarlos estuvieras, no sé, diciendo algo inapropiado. Entonces, desde nombrar los órganos sexuales, cuello, vagina, sí, vulva, pene, testículos, nalgas, pechos, como se llaman las partes del cuerpo. Y esto cuesta mucho trabajo culturalmente, todavía tenemos que dar muchos pasos hacia adelante. Oye, todavía, la verdad que está, bueno, desde mi punto de vista está buenísima esta plática. Tenemos el tiempo limitado. Yo de verdad me encantaría que nos pudieras acompañar más seguido para seguir cuidando nuestra salud sexual. Y a lo mejor yo sé que es complicado, pero que tú nos pudieras dar, te decía yo, a lo mejor, no sé si son tips, no sé si son señales, de a ver, identifícate y puedes hacer esto. Claro, ¿no? Claro que sí. Vamos al ámbito erótico, que tiene que ver con la respuesta sexual, recordando que la respuesta sexual está dividida en fases. Deseo, excitación y orgasmo básicamente. Hay otras, pero entonces, en estas tres áreas, yo te diría, ¿cómo es tu deseo sexual? El deseo es algo natural y es algo que también refleja qué tan conectado estás con la vida y con tu derecho al placer. Entonces, tener deseo sexual es algo que refleja salud física y mental, ¿ok? Entonces, en la parte del deseo, ¿cómo está? ¿Qué tanto tú tienes una buena respuesta en la excitación? Físicamente, las mujeres manifestamos nuestra excitación mediante la lubricación vaginal, básicamente, ¿sí? Y el hombre mediante la erección. Entonces, en el caso de las mujeres que de pronto no lubrican, y que esto incluso puede hacer que el coito sea doloroso, difícil, complejo, bueno, entonces también allí ver qué puede estar pasando, por qué no estamos lubricando. ¿Es un asunto hormonal? ¿Es un asunto por algún medicamento? ¿Es un asunto mental, que estoy bloqueada, entonces no permito a mi cuerpo, ¿no? Esto que es tan natural como empezar a tener una buena lubricación. En el caso de los hombres, bueno, ¿qué onda con mis erecciones? Está haciendo, las erecciones incluso matutinas, están reflejándonos que también están sus niveles de testosterona durante la noche. Y la erección matutina, recuerden que no está asociada al deseo sexual como tal. Este es un reflejo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, que también está llegando la testosterona a la sangre y que también la sangre está llegando, irrigando el pene. Entonces, bueno, esta es también una manifestación. Y en la relación sexual, la erección dura lo suficiente para que el coito sea placentero para ti y para tu pareja. Esto es importante. Tú también como hombre tienes el control de tu eyaculación, es decir, tú eyaculas cuando quieres, no cuando tu cuerpo decide y te quedas a medias o no llegas y esto causa, exacto. Y en el tema del orgasmo, ¿qué tanto
qué tan fácil, tan complejo es para ti tener orgasmos. Llegas fácilmente al orgasmo, y ¿qué es el orgasmo? Es esta, digamos, percepción, ¿no?, que tenemos de un placer máximo, y es bastante subjetiva, pero es esto, ¿no? Una sensación subjetiva de máximo placer. Llegas en todas tus relaciones, o en casi todas, a esta sensación como mujer y como hombre. Serían básicamente estas tres de cada quien. ¿Y qué tanto es para ti cómodo hablar de sexualidad? ¿Que también te sientes hablando de esto? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Claro. Oigan, la verdad es que se nos fue volando el tiempo. Es una delicia platicar con una experta como Irene, con una forma tan fácil de decir las cosas. Pues ahí está, las redes sociales, si tienen preguntas, si tienen algún comentario que hacer, pues ahí estamos siempre disponibles. Irene Moreno, pues ya la conocen, sus redes sociales. Irene Moreno Sex en Instagram, Irene Sexóloga en X, Irene Moreno Sex, también estoy en TikTok, y en mi canal de YouTube, Irene Moreno Sexóloga. Perfecto, pues de verdad muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y nada más creo yo, no soy experta, pero como una recomendación a esto, el tema de la salud sexual, introspección, cómo estoy, aceptarlo y trabajarlo. El bienestar y la salud plena depende de eso. Totalmente, y recordar que pues esto puede ser cambiante a lo largo de la vida, y entonces, bueno, tal vez ayer sí te funcionaba, hoy no, siempre hay ayuda que puedes recibir. Exactamente, de expertos siempre, de expertos, por eso traemos aquí a Frecuencia de Bienestar a Irene Moreno. Muchísimas gracias a ella y muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que estamos cada jueves con un tema diferente para cuidar su bienestar y su salud.